buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en diferentes áreas donde Él permite llevar su palabra y nos gozamos por lo que Él está haciendo en el Cerezo 1000 también, porque es una lucha. Y precisamente hoy queremos hablar un poco de eso, porque como hablábamos ayer con los hermanos, muchas veces podemos encontrar, y también como lo estudiamos el domingo, podemos encontrar mucho trigo y más cizaña que trigo dentro de la iglesia. Y allí en el Cerezo 1000, déjenme decirle que hay mucha cizaña también que interfieren al plan de Dios, al igual que en muchas iglesias. Pero ¿a qué se debe esto? Nunca se han preguntado por qué hay mucha gente que parece que es muy espiritual, que habla muy espiritual, que ora muy espiritual, que sabe versículos y los recita de memoria y parece una persona muy espiritual, pero en realidad sus frutos están podridos, porque no son verdaderamente libres. Ahora, escuchen muy bien, el título de hoy es un título que nos confronta, el Evangelio de hoy. Un mensaje incompleto. El Evangelio de hoy, un mensaje incompleto. ¿Pero a qué se refiere? De que hoy en día la gran mayoría predica un Evangelio con un mensaje incompleto. Y para entenderlo tenemos que remontarnos hasta el principio. Dios hablaba en serio cuando Él dijo que los cielos son de Él, pero que le ha dado la tierra al hombre, en el Salmo 115, verso 16. Y Dios continúa siendo el soberano de todo, pero le agrada delegarle responsabilidad a su creación. Y al hacerlo, Él le da identidad y propósito a todo aquel que creó, dándole responsabilidades importantes. El poner a Adán y a Eva como su autoridad delegada en el planeta, ese fue un paso muy grande. La intención de Dios era reinar sobre la tierra en sociedad con aquellos que había hecho a su imagen. Su tarea era simple: llevar una vida productiva, tener hijos que tuvieran hijos y sojuzgar la tierra para librarla de los poderes destructivos y caóticos que permanecían desenfrenados fuera del huerto. Lean Génesis 1:28. Ahora, no significaba que Dios no gobernaría aquí. En su plan soberano, las cosas no estaban completas sin que la gente tomara su lugar de autoridad a través de su relación con Él. El huerto del Edén era un lugar perfecto de orden divino, pero era todo lo que Adán y Eva podían administrar al ser solamente dos. Cuando aumentaran en número y aprendieran a administrar aquello de lo que estaban a cargo, ellos podrían extender los límites del huerto hasta que todo el planeta fuera gobernado por Dios a través de sus delegados, la humanidad. Antes de que fueran creados el huerto y el hombre, había 3 arcángeles, o 3 querubines, mejor dicho, o Miguel, Gabriel y Lucifer. Bueno, Lucifer era un querubín, Miguel y Gabriel arcángeles o ángeles, y cada uno de estos seres creados tenía responsabilidad. Lucifer, ahora llamado el diablo, él fue echado del cielo por causa de su rebelión. Las escrituras nos dicen que una tercera parte de los ángeles se fueron con él. Resulta lógico que aquellos que estaban a cargo de Lucifer fueran quienes se marcharan al mismo tiempo. El libro de Apocalipsis nos da una visión interesante en ese evento. Dice Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Estrellas puede referirse al reino angelical que cayó en rebeldía, pero este versículo puede referirse también a que este evento afectó a la creación. Cuando dice que las estrellas fueron arrastradas por su influencia, no obstante, es claro que el diablo aterrizó en la tierra. Y eso también implica que la razón de Dios al elegir tomar el polvo de la tierra para crear al hombre tuvo el fin de colocarlo en la posición adecuada para recuperar al planeta.
el único lugar de la creación de Dios que estaba desordenado. Debido a que Satanás deseaba ser adorado como Dios, Dios eligió derrocar el reino de las tinieblas de Satanás a través de aquellos que hizo a su imagen, quienes adorarían a Dios por voluntad propia. Dios eligió derrotar al diablo y a sus seguidores a través de adoradores. La adoración, escuchen bien, es el llamado principal de la humanidad. Darnos ese lugar en la vida no es una opción egoísta de parte de Dios. El amor siempre escoge lo mejor, y considerando que siempre nos volvemos como aquel a quien adoramos, pues no hay nada mejor que Dios pudiera desear para nosotros. Ahora, aclaremos una cosa: el diablo nunca ha sido una amenaza para Dios, para el poder de la justicia o para su gobierno soberano sobre todo lo que existe, porque Dios podría destruir fácilmente al diablo con una palabra, pero como Dios eligió vencerlo a través de la humanidad, tiene un plan sensacional para cada uno de nosotros. Jamás podemos comparar a un ser creado como el diablo con un creador como Dios. El plan de Dios no falló, pero Adán y Eva sí. Ellos escucharon los argumentos de la serpiente y se convirtieron en su posesión, como dice Romanos 6:16. Y su lugar de dominio sobre la creación, junto con las llaves de la autoridad, también se convirtieron en su posesión. Es por ello que Satanás pudo ofrecerle a Jesús los reinos de la autoridad terrenal en el desierto. Después de su ayuno de 40 días, el diablo deseaba cambiar el dominio de la tierra, por lo que siempre había deseado: la adoración. Lean Lucas 4:6-7 y Mateo 4:1-11. Jesús, sin embargo, rechazó todos los atajos a la victoria, y el plan redentor de Dios se puso en marcha. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, se hizo hombre, y como tal, Él compraría, redimiría de vuelta a la humanidad del dueño que los esclavizaba, el diablo. Mientras que al mismo tiempo vencía a ese dueño como hombre, esto cumplió el plan de Dios desde el principio. Todo lo que hacemos ahora como creyentes está destinado a reafirmar y manifestar la obra redentora y el triunfo sobre los poderes de las tinieblas. ¿Qué sucedió en el Calvario? Jesús ahí consumó todo en ese momento y en ese lugar. El sacrificio de Jesús le siguió a su vida perfecta. Era esencial que Jesús se enfrentara con los mismos problemas que nosotros, pero que los enfrentara sin pecado, lo cual lo hizo. Y se convirtió en el Cordero sin mancha, un sacrificio sin pecado que quitó la maldición del hombre. Cuando Jesús se levantó de los muertos, Él se levantó para reinar, y Él declaró en Mateo 28:18: toda potestad me es dada. Y si Él tiene toda potestad, entonces el diablo no tiene ninguna. Y Jesús entonces le dio autoridad a aquellos que lo seguirían. Básicamente anunció que regresábamos al plan A, tomar de vuelta el dominio de un planeta, pero ahora como hombres redimidos. Ahora, la primera vez que se les dio el cargo de gobernar la tierra, Adán y Eva pecaron al actuar de manera independiente a Dios. Jesús vino y nos enseñó que es posible llevar a cabo esa tarea al seguir su dirección y convertirnos en siervos de los demás. Como Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Morimos para vivir, damos para obtener, nos humillamos para ser exaltados. Estas son actitudes y formas de pensar de otro mundo, el mundo que debe ejercer influencia sobre este mundo. Y para tener un verdadero dominio sobre este mundo, pues nuestra vida debe ser conformada a ese otro mundo que representamos. Por eso estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, sino estamos representando otro mundo. Nuestra vida debe ser conformada a ese mundo que estamos representando.
Nuestra tarea es una tarea de relaciones. En otras palabras, todo lo que se nos ordena realizar está basado en una relación en tiempo presente con Dios. La sociedad consiste en demostrar la relación. Y esto es muy importante para Dios. Decir que Dios nos necesita sería equivocado. Él no necesita nada, pero Él desea compartir su gobierno con aquellos que hizo a su imagen y semejanza. Quienes lo adoran por voluntad. Nuestra tarea es simple: seguir la dirección de nuestro Maestro y, como Él lo dijo en 1 de Juan 3:8, deshacer las obras del diablo. Y este ejército humano llamado iglesia debe destruir las obras del diablo. Independizarse de Dios, esa fue la raíz del pecado de Adán y Eva. Adán y Eva se enamoraron de la oportunidad de ser como Dios. La parte extraña de la historia es que ya eran como Dios, porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero el diablo los engañó. Adán y Eva intentaron obtener por sus propias fuerzas, al comer del fruto prohibido, lo que ya tenían como regalo de la gracia de Dios. Y esa fue la dolorosa caída del hombre. En Cristo fue restaurada nuestra sociedad para reinar. E igual de importante es que Él nos proporcionó, nos dio un modelo que ilustró la manera en que nuestra tarea puede ser llevada a cabo de manera exitosa al ser como Él. Por eso nos dio el acompañante, el ayudador, el Espíritu Santo, como hablamos ayer. Ser como Cristo es nuestro verdadero objetivo, como cristianos que están llevando a cabo su tarea de predicar y de mostrar el Evangelio real, las buenas nuevas. La comisión de tomar de vuelta al planeta comienza con una oración, y no me refiero a una oración simbólica como la que algunas veces somos culpables de hacer, como oraciones que hacemos antes de los alimentos, oraciones rápidas y sin sentido, sino me refiero a una oración real que demuestra que estamos en lo mismo, como si fuéramos socios, colaboradores de Él. Si mi oración no me mueve a mí, pues no va a mover a Dios. Él nos muestra su voluntad y entonces nos ordena que entremos en comunión con Él y que le pidamos cosas específicas de esa voluntad. A mucha gente le gusta discutir acerca de las complejidades de la oración y a menudo o muchas veces se distraen de la tarea de orar. Pero la voluntad de Dios es que oremos según su voluntad y punto. Y es tonto asumir que si algo es la voluntad de Dios, eso será hecho automáticamente. Como cuántas veces han escuchado: Señor, pues tú conoces mi corazón, tú sabes mi corazón. Pero esa idea está equivocada. Es el centro de una oración ineficaz. Y la oración se convierte en una actividad cristiana que no tiene otro propósito real más que mantenernos ocupados. Hay tantas iglesias que tienen ministerios de oración, pero como hablamos ayer en el estudio, preocupados más por las necesidades de la novia que por cumplir la voluntad del novio. Y pensar que la voluntad de Dios va a suceder automáticamente es también una idea equivocada de la soberanía de Dios. Él puede hacer fácilmente que su voluntad se lleve a cabo, pero Él ha elegido no hacerlo. Nuestra colaboración en sociedad con Él es el centro de su plan, y la oración es la parte inicial de la tarea. Una vez más, ¿siempre se hace su voluntad? Te pregunto, ¿crees tú que siempre se hace su voluntad? Escúchalo bien, te lo vuelvo a preguntar. ¿Crees tú que siempre se hace su voluntad? Escucha esto. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su voluntad es que ninguno perezca, pero sin embargo la gente a diario perece.
Tenemos una parte que cumplir para llevar a cabo su voluntad. Y la medida de su voluntad que realmente se lleva a cabo, en cierta medida está ligada a cuán bien representamos sus propósitos en la tierra. Tenemos un papel, una influencia, una parte en el plan general. Somos socios, colaboradores con lo divino. Cuando Dios nos dice que oremos en una manera en particular, no es solamente para que nos involucremos en una actividad cristiana cualquiera que nos haga sentir útiles. Él nos está involucrando en una sociedad con Él, mencionada anteriormente, en la que las cosas se llevan a cabo apropiadamente y su voluntad es desatada en la tierra. La oración es probablemente la actividad cristiana más infravalorada. Por tal razón, es la parte esencial que conecta su corazón con las circunstancias reales de la humanidad. En ese lugar de acuerdo es donde se encuentra el corazón de Dios con el corazón del hombre. Es lo que hace realidad los propósitos de Dios en la tierra. Por eso Jesús dice en Marcos 1:35 que lo primero que hacía era irse a orar, siendo muy oscuro, siendo muy temprano, a buscar la voluntad, a escuchar la voluntad del Padre. Las oraciones ungidas revelan el corazón de Dios en maneras poderosas y únicas. La Escritura tiene muchas de esas oraciones, pero ninguna tan reveladora como la que llamamos la oración modelo, que tiene la suprema revelación de la voluntad de Dios para nuestra vida en este planeta. Como Jesús nos enseñó en Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este modelo de oración tiene dos partes básicas: la adoración y la petición. La petición tiene un solo enfoque, la voluntad de Dios. Aborda nuestra necesidad de provisión, nuestras relaciones con Dios y con los demás, y el problema con la tentación. El lenguaje utilizado aquí es fundamental para darnos un entendimiento claro de nuestra tarea, como en el cielo, así también en la tierra. Es la parte clave de esta oración. Cubre cada parte de la voluntad de Dios para toda la vida. Ahora, hablemos acerca del término apóstol en relación con esta oración. Un término que ha sido casi deificado en años recientes, o sea, lo han sacado tanto de contexto de su propósito original que ahora al que se le dice apóstol creen que tiene un nombre, una posición rembombante, digna de toda admiración. Se ha hecho tan sublime que el ministerio se ha convertido en algo intocable. Nadie puede calificar jamás a un apóstol. Y aunque no es mi intención en este estudio lidiar con el gobierno de la iglesia o con el ministerio que el mismo Jesús estableció en Efesios 4:11, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es importante utilizar el término para ayudarnos a comprender mejor el significado de la oración del Señor, la oración más famosa de todos los tiempos. En primer lugar, la palabra apóstol en el Nuevo Testamento significa enviado o el enviado. Apóstol fue originalmente un término secular que era utilizado tanto por los griegos como por los romanos para referirse al líder de una delegación especial. A ese líder se le llamaba apóstol y tenía la tarea de establecer la cultura del imperio al que representaba en la vida diaria de los ciudadanos del imperio conquistado. Los líderes habían descubierto que los ciudadanos de las tierras conquistadas regresaban rápidamente a su modo de vida anterior
sin una influencia transformadora. Era extremadamente frustrante no ver algún cambio en la nación conquistada, lo cual anulaba el propósito de la conquista. Y por esa razón se les ocurrió una estrategia para transformar la cultura de una ciudad conquistada, de manera que cuando los líderes del imperio la visitaran, se sintieran como en casa. ¿Y quiénes eran los encargados de hacer esa tarea? Los apóstoles, los enviados. La posición del apóstol fue creada como respuesta a esa necesidad. Y Jesús adoptó el término para revelar sus intenciones. Sus apóstoles dirigieron un grupo especial de gente que tenía la tarea de establecer la cultura del imperio del cielo en la vida diaria de los ciudadanos a quienes servían. La oración del Señor es una oración apostólica, como en el cielo, así también en la tierra. Haz este mundo como aquel. Eso no significa que debemos ser apóstoles para orar. Significa que el propósito de la oración es una clara expresión del mandato apostólico de transformar el pensamiento y los estilos de vida de la nación, de manera que sean iguales. Eso es lo que tenemos que entender. Y que sean iguales a aquellos de la nación gobernante. Eso es lo que debemos de entender muy claramente. Ahora, escuchen muy bien. Significa que el propósito de la oración es una clara expresión del mandato apostólico de transformar el pensamiento y los estilos de vida de la nación, de manera que sean iguales. Y este se convierte en el mandato de la iglesia, cuando tiene todo el carácter de un liderazgo sano. Pero asombra que podamos pasar tanto tiempo de nuestra vida cristiana haciendo todo menos trabajando para transformar a la sociedad. El hambre por el cielo debe hacer que dejemos de evadir la responsabilidad de ese momento que Dios nos ha dado en la historia. Entre más se da cuenta la iglesia de a quién es, menos desea ser rescatada. El regreso del Señor es hermoso y será la culminación suprema de los eventos. Pero nuestra tarea no es ir al cielo, es traer el cielo a la tierra a través de nuestra oración y nuestra obediencia al adoptar el ministerio de Jesús. Las señales, las maravillas, fueron una parte importante del ministerio de Jesús. Sobre todo la sanidad. En el cielo no existe el cáncer, tampoco existe la ceguera, ni la sordera, o cualquier otra enfermedad en ese plano. La libertad de la enfermedad es la voluntad de Dios en la tierra y punto. Dios no nos ha ordenado, escúchenlo bien, orar por los enfermos con el fin de frustrarnos. La oración tampoco es un ejercicio espiritual creado para que estemos hambrientos por la eternidad. No debemos creer que la sanidad física nunca sucederá aquí y que solamente puede suceder en el cielo, ni que está reservada como nuestra recompensa eterna. El cielo debe invadir a la tierra en esta área. La invasión del cielo en la tierra es tanto simple como compleja. Es simple en cuanto a que cada vez que alguien es sanado, que se convierte o que es liberado, una parte del cielo está sobre él, destruyendo así las obras del diablo. Y es compleja en el sentido de que el gobierno absoluto del cielo en la tierra no se lleva a cabo en un momento de petición sincera. La oración diligente, incesante y enfocada de una generación rendida es lo que llevará a cabo la tarea. Ahora escuchen bien, aquí viene la parte importante. Hay un mensaje incompleto que se predica hoy en el Evangelio, porque hasta donde recuerdo, el mensaje de la iglesia, en la mayor parte, ha sido la salvación de las almas. Se organizan cruzadas de evangelismo para traer multitudes a Jesús. El evangelismo también es llevado a las calles cuando la gente normal
invade nuestras ciudades y aprende a compartir las buenas nuevas del perdón de Dios para todos. Posiblemente la belleza del mensaje nos ha adormecido con respecto al resto, a la otra parte de ese mensaje. Hay más que eso. Jesús nos enseñó claramente que debíamos predicar el mensaje del reino a toda nación antes del fin, como dijo él en Mateo 24:14. Y ese mensaje revela el reino a través de las señales, los milagros, las maravillas. El mensaje de salvación está contenido en el Evangelio del reino. Las buenas nuevas del reino son que la proclamación del dominio de Dios está todavía vigente hoy. El reino es el dominio del rey. El mensaje del reino es el mensaje del dominio del rey que está en vigencia aquí y ahora. Y cuando Jesús proclamaba ese mensaje, milagros le seguían. Los milagros eran el resultado físico del cumplimiento de su dominio. Como dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aquí sucede algo extraordinario, que cuando leemos ahí mismo en Mateo 9:37 al 38, Él le dijo a los discípulos, después de haber hecho lo que acabamos de leer, de que ellos oraran al Padre por obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, oren por obreros para que lo mismo que me han visto a mí hacer, ustedes vayan y lo hagan. Pero el problema ha sido con los obreros desde un principio. El mensaje correcto atrae el poder de Dios, porque el Señor confirma su palabra, como Él les dijo en Marcos 16:20, cuando los comisionó a los discípulos y dice que ellos salieron, predicaron la palabra y el Señor confirmaba su palabra con señales y maravillas. Pero hacen falta obreros que salgan y prediquen para que el Señor confirme su palabra. El mensaje de salvación no estaría tan incompleto si fuera predicado como Dios lo planeó. Hoy en día, en la actualidad, salvación significa que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y con eso se conforman. Si no hubiera más que eso, pues aún así pues valdría la pena. El perdón sigue siendo el milagro supremo. Pero afirmar que hay más que el mensaje no le quita importancia al perdón, sino solamente que Dios planeó más. Jesús dijo en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La palabra salvar en el original griego es la palabra sozo y se refiere específicamente al perdón del pecado, a la sanidad de la enfermedad y a la liberación del tormento. Eso es salvación. Y Jesús nos proporcionó lo que necesitábamos para salvar a la persona por completo, de su espíritu, de su alma y de su cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y ahora que lo ha hecho, pues ahora debemos de guardarlo irreprensible, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Y cómo es esto? Bueno, el cuerpo recibe sanidad, el alma recibe liberación, el espíritu perdón. El evangelio de salvación está pensado para tocar a la persona por completo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y otra observación de esta verdad viene del estudio de la palabra mal, como se encuentra en Mateo 6:13, cuando dice, mas líbranos del mal. La palabra mal representa toda la maldición de pecado que está sobre el hombre. Poneros es la palabra griega para mal, y provino de la palabra ponos, que significa dolor, y esa palabra provino de la raíz penes, que significa pobre. Esto es lo que Jesús vino a destruir.
el mal y el pecado, el dolor y la enfermedad, y la escasez y la pobreza. Jesús destruyó el poder del pecado, la enfermedad y la pobreza espiritual a través de su obra en el Calvario. Adán y Eva vivieron sin pecado, sin enfermedad y sin pobreza en el huerto porque tenían una comunión diaria con Dios. Pero ahora que somos redimidos y restaurados al propósito original de Dios, debemos esperar menos, especialmente cuando lo que Jesús llevó a cabo es un mejor pacto. Jesús, nuestro Salvador, vino pensando en el dominio, y esto ya fue aclarado cuando Él dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y debido a que a menudo vemos las obras del diablo en la destrucción evidente de la vida de la gente a través de tantas cosas, violencia, muertes, asesinatos, drogas, adicciones, es lógico que Jesús viniera a destronar al enemigo de su lugar de control y de influencia. En la actualidad la gente a menudo es salva al repetir una oración, o creen que así son salvos, pero no les sucede mucho más para establecerlos en una relación con aquel que realmente los hace libres y los hace una nueva criatura. Y esos convertidos muchas veces viven con tormento y aflicción, algunos de ellos durante años y algunos otros para toda la vida, o vuelven a reincidir, como hoy nos dijo en el Cerezo, ayer nos dijo en el Cerezo, una persona que dijo, no, pues yo conocí, salí y volví a caer, desde el 2005 está internado ahí. Entonces, o nunca nació de nuevo, o se sigue engañando de que él es una nueva criatura en Cristo. Necesita una salvación más completa desde el principio, que le dé a la persona un mayor impulso hacia la relación que Dios planeó. ¿Recuerdan al hombre que fue sanado en la puerta de la Hermosa en el libro de Hechos capítulo 3? La Escritura dice que él caminó, saltó y alabó, adoró a Dios. Fue transformado en todas las áreas. Fue sanado físicamente porque caminó. Fue sanado emocionalmente porque saltó de alegría. Y también fue sanado espiritualmente porque alabó, adoró a Dios. Lean en Hechos 3 del 1 al 10. Fue completo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Si tu evangelio que tú predicas o el evangelio que has escuchado no involucra las tres partes, es un evangelio incompleto, es un mensaje incompleto. Puede ser libre físicamente y tal vez algunos esporádicamente en el alma, pero ¿qué del espíritu? ¿Por qué tenemos más fe en la conversión de alguien que en su sanidad? No es bíblico, pero muchas veces es nuestra experiencia. Todos tendemos a interpretar las Escrituras de acuerdo con nuestra experiencia, en lugar de buscar la experiencia que la Biblia enseña. La Iglesia ha creído durante siglos en la conversión de la gente y con toda la razón. Eso era la prioridad en los días de Martín Lutero, cuando la Iglesia se rebeló en contra de todo lo que hacía la tradición católica. Pero ¿qué habría sucedido si la sanidad y la liberación hubieran estado incluidas en la definición de salvación de la Iglesia como lo está en la Escritura? Nuestra fe en ambos planos sería similar. Estamos viviendo en el impulso de la fe acumulada para la salvación, ya que solamente concierne al perdón de los pecados. Hemos visto el resultado verificable durante generaciones, pero cuando se ha tratado de la sanidad o de la liberación, una generación la persigue, mientras que la siguiente parece perderse la oportunidad. No se adquiere velocidad cuando cada generación que persigue esa parte del Evangelio tiene que empezar de cero, por decirlo de algún modo. La sanidad, la liberación traen conflicto y mucha crítica, y por esa razón este tema es abandonado como objetivo. Y aunque Pablo afirma claramente, procurar los dones espirituales, procurar significa en realidad tener celo por. Este mandamiento nos está diciendo que tenemos que arder con celo en nuestra búsqueda de los dones del Espíritu. Y la sanidad y la liberación es uno de ellos. La sanidad. Creer que la sanidad o la liberación ya no es para hoy o que no es parte de nuestra salvación es una completa mentira.
creer la mentira fortalece al mentiroso. Estar de acuerdo con el diablo al creer la mentira le permite robarnos con mucha facilidad cuando ignoramos o negamos lo que Dios ha provisto. Perdemos la capacidad de discernir el plano del Espíritu y terminamos atribuyéndole a Dios las obras del diablo. El costo de tolerar las mentiras es mucho, pero las falsedades espirituales no terminan con la falta de sanidad y liberación. Las mentiras le roban el corazón a nuestra capacidad natural de soñar, de obtener más en nuestra relación con Dios. Y eso corona al temor como rey, mientras que nos fuerza a vivir dentro de los límites que establece la incredulidad. Aunque la búsqueda de más milagros pone nerviosos a muchos, eso es en realidad una señal de vida. Debemos negarnos a escuchar las advertencias de un posible exceso de aquellos que están satisfechos con la escasez o de un evangelio solamente teórico. El estándar de la vida cristiana no debe ser establecido por aquellos que han perdido su capacidad de soñar lo imposible. Debemos soñarlo. Perseguir lo imposible es nuestra naturaleza en Cristo. Ahora, para ir concluyendo, escuchen esto. El reino de Dios es ahora y aún no. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso resulta refrescante porque nos da permiso para perseguir lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. Nos recuerda que solamente en el cielo tendremos acceso a todo. Pero últimamente se le ha dado un nuevo significado a esa frase, porque parece mencionarse sobre todo por aquellos que temen perseguir más, que necesitan sentirse cómodos con su falta de riesgo y que esperan que quienes los rodean reflejen la misma apatía por lo milagroso o por la manifestación del poder de Dios que ellos. Para ellos eso explica por qué no suceden algunas cosas por las que oramos. Cuando los discípulos no tenían o no obtenían un avance sobrenatural como estaban acostumbrados, ellos le preguntaban a Jesús por qué. Lean Marcos 9:28. Y él les explicó que algunas veces necesitamos incluir ayuno y oración a nuestra búsqueda. En otras palabras, algunas profundidades de Dios no nos serán otorgadas, debemos buscarlas. Cuando creamos una teología solamente teórica alrededor de lo que no sucedió, jamás alcanzamos el plan de Dios. Sus intenciones van más allá del alcance de nuestra vida de oración o de nuestra imaginación, como dice Efesios 3:20. De manera que la pregunta sigue siendo esta: ¿cuánto del reino podemos tener en esta vida? Nadie lo sabe con seguridad. Nuestro cuerpo físico no podría soportar la manifestación completa de su gloria. Nos desintegraríamos. Pero la historia nos dice que las generaciones pasadas han vivido con medidas de avance más grandes de lo que vemos en el presente. Y considerando que Dios desea llevarnos más allá de su propia medida de avance, pues no alcanzamos a comprender lo que dice en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No debemos conformarnos con el nivel en que nos encontramos. Esa es una señal certera de que estás anémico espiritual. La incomodidad le da lugar al Consolador. Escúchalo bien. O sea, es cuando nos permite tener lo que nuestro cuerpo aguanta. ¿Qué quiere decir? Escucha, esto es hermoso. El apóstol Pablo, él estaba dedicado a predicar el evangelio del reino, como dice en Hechos 28:31, pero aclaró que se trataba de más que palabras. El reino fue y es ahora hecho manifiesto en poder. Las buenas nuevas del mundo de Dios que invaden este mundo deben ser predicadas con poder, con el fin de que ataquemos los padecimientos del hombre. El evangelio no estaba destinado solamente a ser un mensaje acerca de lo que tendríamos acceso a después de morir. Es un mensaje de ahora. Es un mensaje de ahora.
quiero dejarte con esto, mañana continuaremos, que necesitamos orar para que Dios se glorifique y se siga glorificando, que mañana que volvamos a ir al Cerezo 1000, que el Señor nos dé la gracia y el poder, como hablamos hoy, como estudiamos hoy, para poder hacer sus obras manifiestas, para que Él se glorifique en todo, porque pudimos percibir el día de ayer que hay algo que se mueve ahí, algo, como estudiamos el domingo, hay una cizaña fuerte que está impidiendo que el Evangelio llegue a todos los internos ahí. Y el Señor tiene que o quitar esa cizaña o liberar a todos los que están cautivos en medio de tanta mentira. Y eso es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Necesitamos entenderlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso y hermoso, Señor. Señor, porque no hay palabras para agradecerte lo bueno que eres. Yo me gocé, Señor, me gocé ahora que fuimos allá al Cerezo, Señor, que pudimos ir también acompañados de mi esposa, Señor, porque hay tanto trabajo, hay tanta gente dolida que va a ver a sus seres queridos que están presos, pero no solamente presos físicamente, sino presos del alma, presos del espíritu. Señor, por eso necesitamos predicar un mensaje completo, el evangelio completo del reino de Dios, como tú lo predicaste, como tú le dijiste a los discípulos que lo hicieran, como tú lo mandaste, como Pablo lo predicó, como toda la iglesia primitiva lo hacía. Aún dice tu palabra en Hechos 8 que cuando Felipe descendió a Samaria y con solamente la predicación, los demonios huían al escuchar el poder de la palabra. Señor, es tiempo de que nos demos cuenta de que tenemos que complementar aquello que ha faltado a ese evangelio, a esas buenas nuevas que tú ya nos has dado. Porque nos hemos enfocado tanto en las necesidades de la novia, pero no en demostrar el poder del novio. Es necesario que hagamos un cambio de mentalidad cada uno y que estemos dispuestos a entregarnos, Señor, con todo nuestro ser, a ser esos colaboradores tuyos, Señor. Levanta obreros, es nuestra oración. Es nuestra oración, Señor. Hay tanta necesidad, hay tanto trabajo, pero también la realidad es que hay tan pocos obreros dispuestos, Señor. Porque el enemigo los tiene cegados con los entretenimientos, los afanes del mundo, preocupados por otras cosas, pero no preocupados por complacerte y por hacer tu voluntad. Despierta, Señor, los corazones dormidos. Es nuestra oración específica, Señor, en este día. Despierta a los que están dormidos, como tu palabra lo dice. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo, Señor, de que despierte tu iglesia y que prediquemos ese evangelio completo. Que ya no sigamos predicando el evangelio que se predica hoy, un mensaje incompleto. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.